En este video, cosas que no sabes de Brian May, el guitarrista de Queen. A los 5 años aprendió a tocar el piano. Después de haber aprendido ya no le gustaba tocarlo, al punto que su clase eran los sábados, pero prefería jugar con los amigos. A los 6 años su padre le enseñó a tocar ukelele. Cuando tenía 7 años le regalaron su primera guitarra acústica. Modificó esta guitarra para poder tocarla con más facilidad y le hizo un sistema para conectarle un amplificador. Amaba esta guitarra pero quería algo mejor. Es por eso que en 1963 junto a su padre creó su primera guitarra eléctrica. Al no tener dinero sacó la madera para la guitarra de una chimenea que un amigo iba a tirar a la basura y un trozo de roble. El padre estuvo enojado 2 años debido a que dejó los estudios para dedicarse a la música. Estuvo en una banda que solo tuvo una presentación. Fue la mente principal de la banda Smile y la creó junto a Tim. 2 años después ingresó Roger Taylor. Salió muchas veces a citas con Mary Austin pero nunca concretaron nada. Es por esto que tiempo después le presentó a Freddie Mercury. Junto con Smile hizo un álbum llamado Getting Smile, pero no salió a la luz hasta que lo editaron años después en Japón. No estaba muy convencido de Freddie Mercury por su apariencia. Had his own little world. I remember even then, he behaved like a star. It was like, who's this guy? Because he was always dressed immaculately and rather outrageously, and he would do things like go around with his little pom-pom on the end of a string, pomming everybody, and sort of being a local character. Odiaba la voz y el vibrato de Freddie. Decía que cantaba como una cabra. In the beginning, I didn't really realize how serious he was. I thought he was a rather flamboyant character, and he was obviously a very good artist, and I kind of thought that probably music was a hobby for him. Discutía casi todo el tiempo con Mercury. Fue el alumno que mejor notas sacaba cuando estudiaba física y matemáticas. En sus ratos libres no solo tocaba guitarra, sino que su hobby también era ser fotógrafo. En toda su vida como guitarrista siempre ha tocado con una moneda de 6 peniques, porque dice que hace mejor sonido. En 1983 grabó su primer disco como solista titulado Starfleet Project, en el que colaboró con Eddie Van Halen, quien hace pocos días se fue. Siempre ha tenido la fama de ser el más serio de la banda. De hecho, cuenta que muchas veces solo se reunía con los demás integrantes de Queen para hacer su trabajo y no para entretenerse. Tiene 3 hijos. Su divorcio le pareció tan traumático que estuvo a punto de no seguir viviendo. Su padre fue fumador por mucho tiempo. Como consecuencia, May detesta el tabaco. En todos los discos de Queen compuso una canción sin excepción. Tiene una organización anticrueldad animal. Es el creador del concierto tributo a Freddie Mercury. Hace poco tiempo se graduó finalmente con doctorado en astrofísica. Este era su sueño. Fue escogido como el mejor guitarrista del mundo. La canción más famosa como cantante es Las canciones más famosas que compuso son Si sabes algún otro dato adicional, déjalo en los comentarios para un futuro video. En el próximo capítulo, cosas que no sabes de Freddie Mercury.